Un saludo muy especial a cada una de las maestras, maestros voluntarios del Ministerio Infantil. Les habla su amiga Gloria de Ruiz. Que Dios pueda bendecirles grandemente en ese ministerio maravilloso en el cual ustedes le enseñan a los más pequeños el amor del Señor y el Evangelio de salvación. Para empezar, quiero pedirte que inclines tu rostro ahí donde estás. Amado y bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque nos has llamado para servirte, porque tú nos has escogido para enseñarle a los más pequeños el mensaje de salvación. Tú nos has escogido para poder compartir las lecciones de tu evangelio. Nos has, Señor, dado la misión de mostrarle a los más pequeños tu ley, amarte, temerte, obedecerte y adorarte. Señor, bendícenos al recibir este seminario, que seas tú el que hable en este momento y permite, Padre, que todas nosotros podamos tener el deseo de practicar cada uno de tus consejos y que nuestras clases, nuestras lecciones puedan llevar el toque divino. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amiga querida, quiero que abras tu Biblia en Deuteronomios capítulo 6. Capítulo 6, versículos 6 al 9. Y aquí nos dice la palabra de Dios. Mire lo que Dios, la orden, la indicación que da el Señor. Nos dice, estas palabras que yo te mando, las palabras de la palabra de Dios, hoy estarán sobre tu corazón. Oiga, querido maestro, querido padre de familia, estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas, estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¡Qué hermosa lección! Esta es una indicación que el Señor nos da a los padres de familia y a los maestros, de que debemos compartir, transmitir, enseñar las lecciones del Evangelio. Y me encanta porque el Señor es tan claro y dice, repítelas todos los días, repítelos los sábados, repítelas porque en la repetición se asimila el aprendizaje. Desde muy niños, ¿cuántas veces nos tuvieron que decir nuestros padres, lávate los dientes después de comer? Muchas veces, porque en la repetición se afianza el aprendizaje. El Señor quería que nosotros como maestros transmitiéramos, enseñáramos el amor del Señor, el temor a Dios, la ley de Dios y el Evangelio de salvación. En esta ocasión traigo para ustedes un tema muy importante de las instrucciones para maestros voluntarios y el tema es el arte de contar historias. Y hay algunas frases que llaman mi atención y quiero compartir contigo. Por ejemplo, esta dice, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias, ¿sí o no? Qué bonito cuando las personas comienzan a contar la historia de sus padres, la historia de cómo conocieron al Señor, la historia de cómo fueron bautizados, la historia de cómo llegaron a entregar su vida al Señor. Eso es hermoso. Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. Mi amiga querida, la sierva del Señor, en el libro El deseado de todas las gentes, ella escribió, es todavía verdad que los niños son susceptibles a las enseñanzas del Evangelio y sus corazoncitos están abiertos a las influencias divinas y son fuertes para retener las lecciones recibidas. Óigase qué importante, sus corazones están abiertos, sus mentes son susceptibles y ellos retienen las lecciones que nosotros les repetimos y les enseñamos. Claro que sí. Los antecedentes de cómo contar historias. Ustedes saben que el primero que le encanta contar historias es a nuestro Dios, al Creador, ¿sí? Le gustan las historias. Es por eso que a Moisés le dejó el legado que debería describir todos los sucesos que acontecieran relacionados con su pueblo. Y Moisés escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, llamado el Pentateuco. Él lo escribió la manera como Dios nos creó, cómo Dios protegía a su pueblo Israel, cómo lo liberó de Egipto, cómo lo ayudó en tantas batallas, cómo lo hizo entrar
a la tierra prometida. ¡Qué hermoso! Y además le dio la indicación a sus hijos, al pueblo de Israel, que en todas las celebraciones religiosas deberían de contarle a sus hijos la historia de cómo Jehová los ha protegido, los ha liberado del mal, los ha ayudado, les ha provisto de alimento de salvación. Eso es lo que Dios quería y Moisés lo hizo. Pero además a nosotros, en este siglo, además nos ha dejado a nuestros padres, que yo quiero felicitar a esas mamitas y papitos, que son los primeros en contarnos historias, a nosotros cuando somos pequeños. ¿Lo recuerdas? Sí, yo lo recuerdo. Cuando yo era muy pequeña y mis padres me contaban historias, no éramos adventistas, porque toda la familia se bautizó cuando yo tenía 12 años. Pero en mis primeros años de niñez recuerdo que mi mamá me contaba historias antes de dormir, me contaba historias de príncipes, de flores, muy pintorescas, alegres y románticas. Pero mi papá, cuando le tocaba la noche de que él nos contara la historia, ¡ay no! Mi papá contaba unas historias terribles, me imagino que serán las que él conocía. Eran unas leyendas, eran historias de terror. Y así nos contaba la historia del padre sin cabeza, de un animal que se llamaba el cadejo, de la cegua, de la carretanagua y cosas que me daban temor. Dormía por la gracia de Dios. Entonces yo me tapaba con la sábana la cabeza y me encomendaba al Señor, porque no me gustaba que mi papá nos contara historias, nos daba miedo, pero mi mami sí. Pero cuando ya uno es padre y conoce el Evangelio, qué hermoso es poderle contar a sus hijos, repetirle a sus hijos las historias bíblicas con grandes lecciones, que los niños están abiertos a aprender esas lecciones y aplicarlas en la vida diaria. Así que, amiga querida, quiero empezar diciéndote que el momento infantil, ese momento especial en el cual se narra una historia a los niños, que es como el pequeño sermón para nuestros niños, antes se le denominaba rincón infantil, pero quiero decirte que hace algunos años le fue cambiado el nombre, ya no es rincón infantil, sino momento infantil. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta que un rincón psicológicamente eso puede afectar a nuestros niños. Algo arrinconado es algo que ya no se utiliza, algo arrinconado es algo que está en desuso. Por lo tanto, a nuestros niños no les podemos transmitir ese pensamiento de que son los del rincón. No, no, no. Nuestros niños son el centro, son lo más importante en la lección y es por eso que en el culto divino la historia de los niños, el momento infantil es antes del culto, porque ellos tienen una prioridad al repetirle y enseñarle las lecciones del Evangelio. Así que cuando yo escuche en tu iglesia es el momento infantil. ¿Qué más? Es un breve sermón. El propósito es acercar a los niños a Jesús, que conozcan la palabra de Dios. Además, se le debe de presentar siempre un versículo bíblico, leérselo. No es tiempo para entretenerse, no es tiempo para que el niño esté aburrido, no es un tiempo para inventarme una historia y se debe siempre de planificar, nunca improvisar. Es por eso que si tú eres una directora de ministerio infantil en tu iglesia, quiero decirte que nunca tomes a la gente por sorpresa y una hora antes del culto le digas, ¿me puedes tener la historia del momento infantil? Eso no es correcto, la persona no se ha preparado y a los niños le debemos de dar lo mejor, porque ellos son los que van a terminar de compartir ese mensaje de salvación si Cristo aún no ha regresado. Entonces debemos de prepararlo con anticipación y no improvisar. Indicaciones para elegir a una persona para contar la historia. Cuando tú elijas a una persona, la asignes en el calendario, en la agenda de los sábados en la mañana, es bueno que tú le recomiendes y le indiques la hora, el tiempo. No se debe de pasar de 8 minutos la historia del momento infantil. Indíquele también la fecha, el sábado, recuérdeselo con una semana de anticipación. Y además aconséjelo en cuanto a la vestimenta de la persona. ¿Por qué? Porque si yo llego con algo muy escotado y me tengo que agachar, todos los niños y las personas de plataforma me pueden ver. Si yo llego con unos zapatos, unas sandalias abiertas y muy altas, va a ser muy incómodo para mí estar de pie, contar la historia. No me voy a poder ni siquiera agachar, voy a estar incómoda de pie. Entonces por eso uno debe de recomendarle a la persona que utilice zapatos cerrados, que sean zapatos bajos, cómodos y que su vestimenta sea apropiada para que ella se pueda agachar inclusive, y que no pueda verle en el escote, que no haya transparencias y que ella se sienta cómoda contando la historia, ¿sí? Eso es muy importante.
Pasos para contar la historia, mi querido maestro y director que estás escuchando. Elija una historia que a ti te gusta. Eso es muy importante, que la disfrutes. Por ejemplo, a mí me encanta la historia de Esther. ¡Wow! Es maravillosa esa historia de cómo esta jovencita, siendo judía, llega a ser la reina de un pueblo que no conoce a Dios, idólatra. Eso es lindo. La mejor fuente de información es la Biblia. Así que cuando a ti te gusta una historia, léela, vuélvela a leer muchas veces, saca los puntos más importantes. Recuerda que tienes como que clasificar las partes de la historia, no hacerla muy extensa para los niños y no hablar de aspectos complicados, no hablarles con terminología hebrea o griega, porque ellos no lo van a entender. Entonces tenemos que bajar al nivel del conocimiento de los más pequeños. Adapte la historia a los niños, lea la historia varias veces, visualice al personaje. Ok, Esther en esa historia puede poner una corona, puedo llevar una coronita cuando ella fue coronada, elegida entre todas las damas. Prepare la ayuda visual, como te digo, una corona, y planifique cómo va a empezar la historia y cómo la terminará, con qué frase empieza, con qué frase termina. Eso es muy importante, y practicar. Puedes hacer notas, pero no leerlas. Cuando tú le cuentes una historia a los niños, no te pongas a leer un documento. Se aburren, se cansan. Tú tienes que verlos a los ojos, a los pequeños, hacer ese contacto visual, esa cercanía y esa confianza para que ellos les guste y se identifiquen con la historia que tú estás contando. ¿Qué debemos evitar, mi amigo? Bueno, debemos evitar el mirar a los alrededores. Ay, la ventana, la persona que está llegando, el reloj que me está dando la hora. Evitemos eso. Si llevas un celular, evito estar viendo el celular, la historia. No, tenemos que visualizar a los niños. ¿Qué vamos a evitar también? Evitar llevar muchos materiales para enseñar a los niños. Te puedes confundir. Lleva uno, pero lleva uno que vayas a utilizar correctamente. Evita la monotonía. Con los niños no puedes utilizar el mismo tono de voz en toda la historia. No, tú tienes que ponerle entonación. Tú tienes que sonreír, tú tienes que agacharte inclusive en algunos momentos, tienes que levantar las manos, tú tienes que hacer giraciones con las manos, utilizar tu cuerpo, movimientos corporales para transmitirle un mensaje y de pronto levantarle el tono de la voz para hacer énfasis en alguna lección. Eso es muy importante, no mantener el mismo tono. Y entonces el rey David tocó el violín y eso aburre, el mismo tono, hasta da sueño. Evita salir corriendo y también evita descuidos en tu apariencia personal. A los niños les gusta ver maestros bien bañados, aseados, que se laven los dientes, que no emitan mal olor, que sus zapatos estén bien limpios, que estén bien peinados y su carita sonriente. Eso es muy importante, porque si tú llegas descompuesta o desarreglada, los niños no te van a identificar ni les va a agradar tu apariencia, por ende no pondrán atención a tu historia. Ahora, muy importante, no es que vas a llevar lujos y exageraciones, no, limpieza y sencillez sobre todas las cosas, es muy importante. Las partes de una historia son tres: el principio, el desarrollo y el final, que es la conclusión. Exactamente. Y en el principio, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, si tú eres maestra de la congregación o eres alguien que no pertenece a las clases de niños, no eres maestra de niños, es bueno que te presentes. Hola, mis niños, feliz sábado. Mi nombre es Gloria y vengo a contarles esta historia. Preséntate a los niños. Los niños son importantes. Ellos quieren saber quién es la persona que les está contando su historia. Quieren conocerte. Así que preséntate. ¿Qué más? Puedes hacer alguna actividad introductoria, alguna pregunta de interés. Por ejemplo, niños, ¿ustedes conocen las ovejas? Y les presentas el objeto. ¿Conocen ustedes las ovejas? O esta es una alcancía. Niños, ¿alguno de ustedes tiene una alcancía? ¿Saben lo que es una alcancía? Entonces, esas preguntas introductorias se hacen en la primera parte. O, niños, ¿a qué cosa, qué animal ustedes le tienen miedo? O, ¿cuál es su fruta favorita? Permite que algunos 3 niños que levanten la mano te puedan contestar. Esas preguntas introductorias que te conecten con la historia es muy importante porque rompen el hielo con nuestros niños. Además, pida a los niños. En una ocasión escuché a una persona que me encantó. Esa maestra dijo: niños, cada vez que yo diga la palabra Jesús o menciona a Jesús, usted la va a contar con sus deditos y al final me dicen
¿Cuántas veces dije yo, Jesús, a partir de ahora? Y entonces estaba Jesús en el templo y los niños iban contando y vieron que hasta los adultos. Me encantó esa parte de introducción. Vamos al desarrollo. Y en el desarrollo, después de que tú te presentaste, después de que hiciste la actividad introductoria, después de que tú presentaste algún objeto, ahora viene la palabra de Dios. Y por supuesto, en la historia que traigo para hoy está basada en este versículo y leen un versículo. Yo en algunas ocasiones he buscado previamente a un niño que vaya a participar y que sepa leer. Y le digo que practique previamente. No tome a los niños por sorpresas. Ellos se ponen muy nerviosos. Eso también podría ser que un niño lea el versículo. Un solo versículo sencillo en el cual esté basado la palabra de Dios. Eso es muy importante. Presente los detalles de la historia, eso es importante, por etapas. No haga una historia muy grande. Por ejemplo, si va a hablar de la historia de David y Goliat, no tiene por qué hablarle de todos los antecedentes. No, sea concreto y sencillo con la historia. Además, debe de ponerle un aspecto de suspenso y sorpresa. A los niños les encanta y adivinen, niños, lo que pasó. Entonces ellos se quedan como pensando y la sorpresa y qué es lo que viene. Algo así tenemos que hacer. Muy bien. Debe tener también una enseñanza práctica para que el niño pueda aplicarla a su vida y mencionar que este personaje experimentó un antes y un después. ¿Qué fue lo que pasó con la intervención de Dios? Al orar a Dios, ¿qué fue lo que pasó? Ese cambio, muéstreselo a los niños. Ellos tienen que identificar que con Dios hubo este resultado. Sin Dios en el pasado sucedió esto. Entonces eso le ayuda al niño en el desarrollo. Entonces, y vamos a la conclusión. Muestre el buen resultado que obtuvo el personaje cuando oró. Muestre también, saque esa conclusión práctica y ustedes, niños, terminen con un llamado. ¿Ustedes quisieran seguir el ejemplo de Jesús de orar todos los días para depender de Dios y poner sus planes en las manos de Dios? ¿Quieren ser como Jesús que oran todos los días? Y todos los niños van a levantar la mano, un llamado. Y ahora usted les pone un hábito. Ahora, niños, a partir de mañana cuando se levanten, prometen orar todos los días cuando se levanten como Jesús, que se levantaba muy temprano a orar, siendo aún de madrugada, y entonces los niños levantarán la mano. Aplique esto a la vida diaria de nuestros niños, que lo puedan imitar y practicar. Y puede usted terminar con una oración con ellos y al final les entrega una hoja con actividades que ellos pueden realizar. Algo que me gusta de mi iglesia, mis queridos maestros, es que cada año saca un libro con lecciones, pero este año me ha encantado porque además del libro con las lecciones para cada sábado, ellos también incluyen un libro con actividades para que los maestros saquen las copias y al final de la historia se los entreguen a nuestros niños para que ellos puedan realizarla en la parte del culto divino, del sermón. Así que mis queridos amigos, estas son las 3 partes que debe de tener la historia, pero hay algunos aspectos muy importantes que debemos de tomar en cuenta. Primero, debe ser una historia corta. Sí, no le pongo un largometraje. Los niños rápidamente pierden el interés. Él se cansa, él se agota, pierde el interés, pierde la concentración. Así que debe de ser una historia corta y los expertos recomiendan que no pase de 8 minutos. ¿Ok? Otra de las recomendaciones es que debe de manifestar emoción. Si tu historia a ti no te emociona, eso lo va a transmitir a los niños. A ellos tampoco los va a emocionar. Pero si a ti te emociona, a ti te alegra, a ti te gusta, eso lo vas a transmitir a los niños. Y los niños también les va a gustar la historia, lo van a disfrutar y se van a emocionar en la historia. Qué bonito. Así que usted tiene que incluir a nuestros niños en esa historia maravillosa. Use los 5 sentidos y en este aspecto me fascina, hermanos, porque yo puedo llevar una vela de estas que son con batería o puedo llevar una vela para encenderla en el momento. Aquí traigo con fuego. Yo puedo utilizar los 5 sentidos que los niños observen y llevo una piedra. Aquí tengo una piedra. A los niños les encantan las piedras, las cosas que tengan que ver. Yo tengo también estas bolitas que son de decoración y que cuando las colocas en agua ellas crecen. Yo las tengo, a los niños les encanta y al final puedas hacer que ellos las toquen, ¿verdad? Al final del culto, hasta el final. Y entonces, amigos, pueden llevar también una coronita, miren, hecha de papel foamy.
y así se las colocan a los niños en la historia y darles una, ¿por qué no al final? Pueden también llevar un cojincito para que ellos prueben lo que se siente orar y utilizar un cojincito para orar a Dios todos los días. Pueden utilizar, mis amigos, un dado con ellos, que ellos lo vean, lo identifiquen, los 5 sentidos y por qué no llevar una flauta para que ellos se escuchen también, una pandereta que emita un sonido y ellos, y cada vez que se alaba a Dios, usted toca. ¡Oh, wow! Eso a los niños les encanta. Entonces, utilice todos los sentidos. Ahorita yo te voy a poner una imagen y me encanta porque habla de un tomate enseñándole a los tomates. Entonces, si tú vas a hablar de frutas, de buena alimentación, usted puede llevar una fruta, una cinta métrica, un peluche, una alcancía, lo que el Señor ponga en tu mente, una corona y así muchas cosas, exactamente. Entonces, use los 5 sentidos, el sonido, imágenes que ellos vean y por qué no una fruta y entregárselas en una bolsita bien limpias para que ellos después se la coman. ¡Qué bien! Además, podemos también, mis queridos maestros, traigo aquí, representar al personaje. Eso me encanta. Cuando me toca a mí contar historias, me encanta llevar siempre un chale. Mira, sí, un chale y yo me lo coloco como en el tiempo bíblicos. Y entonces yo le digo, hoy traigo para ustedes la historia de una mujer que se vestía así y cuyo nombre es María Magdalena o es Rahab. Te voy a hablar de una mujer que se convirtió en princesa y se llama Rahab. Entonces tú personificas al personaje, llevas tus chales y los niños van a quedar encantados, atraídos hacia esa historia que tú les estás contando. Lo más importante del personaje, y yo soy tal persona, y este personaje era así, le va a gustar. Otra de las cosas que puedes hacer, mi maestra querida y maestro, es el efecto sorpresa. Oh, sí, en una ocasión me tocó estar en un templo, en una iglesia, y miren qué interesante, porque fue los de Sociedad de Jóvenes, los jóvenes les tocó preparar la historia, y ellos de una caja de lavadora utilizaron como una máquina del tiempo, y les dijeron a los niños, ok, vamos a llamar a David en este momento para que David en esta máquina del tiempo nos cuente cómo le fue con Goliat. Y queridas amigas, miren qué interesante, cuando los niños estaban esperando que saliera David, sale Goliat, un hombre grande con una gran espada. Esos niños pegaron gritos, pero era de emoción, de la sorpresa que les causó. Y entonces usted puede causar también sorpresa. Traigo algo en esta bolsita. Miren, chicos, es redondo. ¿Y qué creen que es? Oh, esos niños crean una... Al final se los voy a decir de esta historia. Y entonces, esa actividad, esa dinámica debe de conectarte con la historia especial. Así que el efecto sorpresa es muy importante para nuestros niños. Debe de desarrollar, en esa historia que cuentas, desarrollar la creatividad y la curiosidad en los niños. En una ocasión me tocó contar una historia a nuestros niños y el Señor puso en mi mente que hablara del cristiano verdadero y el cristiano falso. Y llevé entonces un billete falso que yo hice impreso en la impresora, valga la redundancia, y uno verdadero. Y yo comencé a decir a los niños, ¿cuál es el falso y cuál es el verdadero? Entonces los niños los estaban viendo, curioseando, detectando, tocándolo. Alguno lo vino a tocar, se fue a sentar y después vino otra vez y los quedaba viendo. Ellos comenzaron a reflexionar su ingenio, su raciocinio y a meditar sobre esto. Y al final hablamos de, aunque se parezcan mucho los falsos, el verdadero está conectado con Dios. El verdadero tiene valor. Entonces son unas cosas muy bonitas que tú puedes emprender para poder afianzar un aprendizaje, un valor y una lección bíblica en nuestros niños. Si presentas imágenes que sean imágenes grandes, imágenes llamativas, imágenes con colores, a los niños les encanta. Pero si tú presentas una imagen chiquitita en tu celular, no funciona. Los niños no lo van a distinguir y no les va a gustar. ¿Cuál es la otra? Conéctate con los personajes. Mira qué interesante, cuando tú le cuentas a un niño, María estaba enferma, y fíjate que María estaba sufriendo en un hospital. El niño se identifica con María, pero si tú le dices, hay muchas personas enfermas en el hospital, se generaliza demasiado. Entonces cuando tú le dices, y María, había muchos enfermos y había una niña
llamada María. Y María estaba sufriendo, lo identifica con un personaje en particular. El niño se identifica, al igual que todos los adultos. No puedes generalizar en la historia. Y con respecto a esto, quiero decirte que si tú cuentas la historia de que un perro mordió a un niño, no puedes decir, es que todos los perros son agresivos. No, no podemos generalizar, sino en ese incidente, este perrito mordió a Juan y Juan pasó por una etapa en la cual lo vacunaron, lo inyectaron, sufrió mucho, su mamá oró, pero ya ven, no puedes generalizar. Cuente un milagro, eso me encanta, porque a los niños les encantan esas cosas maravillosas. Recuerde que su corazoncito está susceptible, está abierto al conocimiento del Evangelio. Cuente siempre el milagro que Dios hizo. Lo bueno que es confiar en el Señor. Afiance ese conocimiento en las lecciones de la historia. Motívelos y felicítelos. Al final tú terminas con una pregunta y ahora yo quiero preguntar para afianzar la lección. ¿Qué es importante que hagamos todas las mañanas al levantarnos? Y ellos levantan la mano. Orar. Muy bien, te felicito por contestar y felicidades a todos por tener la respuesta correcta. Felicítelos. A manera de conclusión, mis queridas amigas, porque el tiempo ha pasado rápidamente, la historia debe emocionar. La historia debe motivar a un cambio, aplicar un nuevo hábito en la vida de uno. La historia debe tener dificultades con las cuales nos identifiquemos los seres humanos. Pero si me vienes solo mostrando a alguien que no sufre, que vive la vida alegre, que no tiene un cambio en su vida, yo no me identifico con esa persona. Así que tú tienes que poner el antes y el después del personaje. La historia debe ser fácil de recordar. La historia debe de finalizar con un cambio. Una historia debe de cautivar desde el principio. Una historia debe de generar confianza y credibilidad. Una historia debe de conectar a la audiencia, a los padres, las visitas, los niños, los pastores, todos conectados en la historia. Y además debe de ser bíblica, cristocéntrica. Y la Biblia debe de ser la base de tu historia. No busques periódicos, no busques libros de filosofía o de literatura, no. Debes de buscar la palabra de Dios, que está llena de mucho material y lecciones e historias maravillosas. Ahora, yo te traigo para ti, para finalizar y a manera de regalo, un dado. Es una manera que yo pude ver de cómo contar historias en las iglesias, especialmente en las iglesias pequeñas. Cuando llegan poquitos niños, 4 niños al escuchar el momento infantil, y entonces algunos maestros se desaniman, ay, es que solo hay 4. No, no importa. Este es un método para contar la historia de manera dinámica y divertida. Verifica siempre que los niños conozcan la historia, por ejemplo, de David y Goliat. Verifica que ellos conozcan la historia. Y entonces tú puedes poner en cada uno de los lados del dado un dibujo, a David tocando el violín, David estando con una oveja, David con la honda y las 5 piedras y David frente al Goliat. Después David victorioso, David orando. Y entonces cuando los niños van a pasar por orden, empieza tú, lanzas el dado y aparece una imagen. Entonces tú empezarás la historia a partir de la imagen que cuentas. Y así sucesivamente cada niño lanzará el dado y la imagen que salga por encima, él seguirá contando la historia. Se espera que todos conozcan la historia y es una manera dinámica, bonita y los niños participan y les encanta ese momento. Yo lo pude disfrutar y lo pude ver cómo los niños participan activamente y así afianzas el conocimiento. Tú lo empiezas y tú lo terminas, mi querida amiga. Y entonces, para terminar, yo te puedo enseñar aquí tantos materiales hermosos que tú puedes utilizar en la historia con los niños. No puedes olvidar peluches, materiales, utilizarlos todo para que puedan ellos reconocer que a través de un objeto siempre tenemos una lección de la palabra del Señor. Recuerda el versículo de la Biblia y estas palabras, el mensaje de salvación que nosotros conocemos, las repetirás, se las enseñarás a los niños todos los días, al acostarte, al levantarte, en casa y cuando salgas de casa. Las pondrás en los dinteles, que el momento infantil sea para enseñarles el amor del Señor. Que Dios te bendiga en este ministerio maravilloso en el cual enseñamos a los más pequeños el amor a Cristo Jesús. Dios te bendiga, mi querida maestra, y gracias por dar lo mejor para los niños.
Gracias porque tú le entregas tu vida al servicio del Señor en favor de los corderitos. Y Jesús dijo, todo lo que hagáis por estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hacéis. Que Dios te bendiga en tu familia y en tu ministerio.